Ok, ok. Sí, no te preocupes. Cualquier cosa, si quieres, escríbeme o por el chat de Zoom o por WhatsApp. Sí, mejor escríbeme porque además si no me vas a destantear un poco no te manejo tanto el chícharo, Sebas. Ay, no le hemos puesto, ¿verdad? A ver, ahorita te lo escribo acá si quieres. Ándale, sí. Y le podemos agregar a lo mejor bienvenidos o acompáñanos al... Bienvenidos a la descripción, exacto. ¿Quieres que te escriba la descripción o tú la... Va. Ay, ¿Cuántos minutos tenemos? como ahorita les digo. Sí, ahorita que mandemos la cuenta regresiva les aviso. Perfecto. Guillermo del Toro, ¿verdad? Ok, perfecto. Es que te entendí del tono. No le cambies de nombre al gordito del Toro. Ya ves que así es conocido. Ok, perfecto. Se quiere decir, muchachos, que tenemos 5 minutos de ruido acá abajo, por favor. Sí, claro. Es que me están ayudando a poner algo aquí en mi casa, Sebas, por eso, para que ya no nos vayan a poner ningún taladro.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Club de Cine de Motivos para Amar a México. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy en nuestra segunda emisión. Qué gusto, qué gusto. La verdad es que estuvimos muy contentos de compartir con ustedes el lunes pasado como agua para chocolate. Y bueno, hoy nos reúne aquí otra película igual de entrañable, muy diferente, eso sí, que es nada más y nada menos que Cronos de Guillermo del Toro. Estamos hablando de su primera película, su ópera prima, y bueno, ya iremos teniendo más oportunidad de comentarla. Por favor, váyanme platicando un poco. Si ustedes ya vieron Cronos, les puedo ir comentando que la pueden encontrar por ahí en Amazon Prime. Si ustedes tienen membresía de Amazon, pues ahí la pueden ver sin ningún costo. Y bueno, ahorita ya les iré platicando un poco más de esta película, pues que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de nuestro cine en general y en particular del cine de terror. Y pues ya saben, como siempre, antes de entrar en materia, les voy compartiendo que no se olviden de pues, echarle un ojo a este librito que se llama 120 películas para amar a México, donde viene precisamente Cronos, en un texto que déjenme decirles, yo escribí, así que está más que recomendado para que ustedes puedan pues echarle un ojo, me van comentando qué les parece mi texto sobre Cronos. Y bueno, si además quieren saber más, no nada más de la película, no nada más de Cronos de Guillermo del Toro, pues también les recomiendo, ahí en pantalla justo están viendo cómo se ve mi texto de Cronos en el libro, que además pues tiene una ilustración fantástica, autoría de Alberto Arbizu, un animador e ilustrador muy talentoso. Así que pues por favor échenle un ojo y además déjenme decirles de una vez, ya que estoy presumiéndoles este libro, que hay una colección de libros maravillosa y uno de sus separadores, una colección de separadores, perdónenme, es justamente alusivo a Cronos. Así que pues no se los pierdan, no se pierdan 120 películas para amar a México. Hay un combo además en el cual se pueden llevar 120 películas para amar a México y 120 personalidades para amar el cine mexicano, o 120 personalidades del cine mexicano, entre las cuales desde luego viene el buen Guillermo del Toro. Así que pues ustedes aprovechen el combo, pónganle ahí que ustedes quieren este combo, este paquete de libros y que lo vieron en el Club de Cine y les mandamos de obsequio el paquete de separadores de cortesía de este club. Y acuérdense que si usan también el código quiero mi libro en mayúsculas, pues se llevan un 10% de descuento. Así que pues qué mejor, todo para ustedes que son quienes nos acompañan aquí en nuestro club de cine. Y bueno, pues empecemos a platicar un poco de Cronos. Por favor, váyanme ustedes comentando por acá. Me ven de repente que me distraigo, no es que me esté distrayendo, en realidad estoy echándole ojo a sus comentarios para poderlos pues ir aquí compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, así que ya sea que nos vean por Motivos para Amar a México o que nos vean por Carlos Andrés Mendiola o por Mexicanísimo. Saludos de una vez a Enrique Reséndiz Gándara. Muchas gracias por acompañarnos, Enrique. Y bueno, pues empecemos a platicar un poco de Cronos. Como les decía, es una película de Guillermo del Toro, es una película del 93, así que ya tiene pues sus añitos. Y es una película, la verdad, que bastante corta, pero muy bien hechecita, muy redondita. Ahorita lo vamos a ir platicando. Todo está justamente ahí en su lugar para ir reforzando todas estas propuestas que Guillermo del Toro nos va haciendo a lo largo de la película y que además pues nos van a ir mostrando mucho el camino de Guillermo del Toro, ¿no? Si ustedes han tenido oportunidad de ver algunas de sus otras películas que van desde Mimic, que fue la primera película que hizo ya en Hollywood, El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno, más recientemente La Forma del Agua, que son como sus películas más personales, pues algunos de esos elementos que se repiten en esas películas y en otras de sus películas quizás más comerciales, como podría ser Blade 2, por ejemplo, o Hellboy 1 y Hellboy 2, pues también tienen algunos otros elementos que también nos van recordando mucho al cine de Guillermo del Toro y que podemos ir viendo desde esta película.
Así que bueno, es una película de terror, de fantasía, es una película de vampiros, aunque algo curioso justamente es que en ningún momento se menciona la palabra vampiro a lo largo de esta película, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos más de los vampiros, creo que es un tema bastante interesante para ir comentando. Eh, Les cuento que esta es una película dedicada a Josefina Cambero. Si ustedes ya la han visto o si la ven de nuevo y se quedan hasta el final, por ahí aparece esta dedicatoria. Josefina Camberos fue abuela de Guillermo el Toro, así que esta película se la está dedicando. También hay que mencionar que dentro del cine de Guillermo el Toro, esta es la única película que él dirige que tiene producción mexicana. De ahí se va a Hollywood y todas sus otras películas, si bien tienen muchos elementos mexicanos, y no nada más sus películas, sino algunos otros de las producciones en las que él está involucrado, pues también incluyen aspectos relativos a lo mexicano o a lo latino, eh, pero bueno, pues ya lo va haciendo desde Hollywood, ¿no? Esta es una película que ganó 23 premios internacionales, entre ellos varios premios de festivales dedicados justamente a temas que tienen que ver con el terror o fantasía, como el Festival Fantasporto, el de Cine de Fantasía, el Sitges, y también ganó en festivales como el de Guadalajara y en el de La Habana. Es una película también ganadora de varios Arieles, entre ellos el Ariel de Oro, el Ariel al mejor director, a la mejor ópera prima, al actor de cuadro para Daniel Jiménez Cacho, que ya tendremos oportunidad de platicarlo. No sé si se acuerdan de él en esta película. Tiene una intervención chiquita, pero muy memorable, con mucho humor negro, que en un momentito más pues la recordamos. La verdad es que yo me río mucho, pero creo que hay que estar en el contexto para un diálogo en especial que es muy famoso cuando están preguntándole por el cadáver de uno de los personajes. También gana Ariel a Historia Original, Escenografía, Guión, Diseño de Producción, Ambientación y estuvo nominado para Fotografía, entre otras categorías. Yo rescato ahorita la de Fotografía, porque en esta película no nada más vemos a Guillermo del Toro pues en sus pininos, incursionando como director, sino que también vemos por ahí, por ejemplo, a Guillermo Navarro, que es un fotógrafo muy exitoso mexicano y que hoy en día trabaja en varias producciones hollywoodenses. Otros detalles importantes que creo que vale mucho la pena que vayamos mencionando es que esta es la película número 77 en la lista de la revista Somos. La semana pasada justamente hablábamos cómo esta lista de la revista Somos, si bien ya es una revista pues extinta o que ya dejó de circular hace varios años, su lista de 100 mejores películas del cine mexicano sigue siendo nuestra referencia para identificar a lo mejor de nuestro cine nacional. Les comparto también que esta película pues fue la película mexicana más cara en aquel entonces, costó 2 millones de dólares, y se pasaron por medio milloncito. Y pues bueno, ya sabrán ustedes que para conseguir estos recursos, para poder terminar la película, justamente pues hubo que hacer algunos ajustes. Consiguieron ese $500,000 pues con préstamos bancarios y entre otros ajustes que hicieron de presupuesto, pues estuvo el pedirle a Ron Perlman, que es el actor que interpreta a Ángel, un personaje secundario y del que comentamos un poquito más en unos minutos, pues ahora sí que se bajó un poco en su costo, en su salario, y eso justamente pues permitió también que la película saliera a flote y que se hiciera pues tal y como la vemos, ¿no? Algo que también vale la pena mencionar es que por ahí encontrarán ustedes a una compañía que se llama Necropia, que es la responsable de los efectos visuales y el maquillaje. Y la verdad es que pasa algo interesante con el maquillaje. Yo la estaba viendo de nuevo y a lo mejor podríamos criticarle o podríamos decir que hay algunas cosas que hoy en día ya no se ven tan realistas, ¿no? Que se ven un poquito acartonadas o que carecen de la calidad de lo que se ha logrado hoy en día. Pero la verdad es que para la época eran muy buenos efectos especiales, muy buen maquillaje. Y la verdad es que también, ya que uno empieza a dejarse envolver por esta película, se le olvida, ¿no? La verdad es que se vuelven detalles secundarios. Creo que todo el ambiente que genera Guillermo del Toro supera justamente esos detalles que podríamos, pues, criticarle si le queremos encontrar algo que criticar a esta película, ¿no?
Eh, También les comparto algo curioso. Este dispositivo que ustedes han estado viendo, el dispositivo de Cronos, que es como esta especie de huevito, como esta especie de insecto, porque es un huevito que tiene unas patitas que después justamente pues aprisionan o se aferran a la persona que está utilizando el dispositivo. Pues los dispositivos originales, les tengo una mala noticia, pues se perdieron, alguien se hizo de ellos, y entonces los que se han visto después son unas réplicas que Guillermo del Toro mandó a hacer. Si alguien tuvo oportunidad de ir a la exposición de En Casa con Mis Monstruos, que fue esta exposición que estuvo en Guadalajara durante un buen tiempo, hace un par de añitos, pues por ahí se exhibían algunas de estas piezas, justamente un Cronos como tal aparece en esa colección. Y vaya, si tenemos oportunidad, ya les compartiré, yo por ahí le tomé una foto, tuve oportunidad de estar en esta exposición, y bueno, la verdad es que es muy emocionante pues ver estos elementos que no propiamente estos en específico, porque ya sabemos que son réplicas, pero muchos otros, tanto de esta película como de otras de Guillermo del Toro, que podíamos ver en Casa con Mis Monstruos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya nos vamos adentrando en un momentito más a platicar de la película. Por favor, váyanme contando, ¿ya la vieron? ¿No la vieron? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de esta película? Yo en un momentito les voy contando algunos otros. Hay muchas anécdotas y mucha información muy, muy interesante para platicar de Cronos de Guillermo del Toro. Y bueno, pues antes de pasar a esos detalles, por favor, acuérdense si todavía no tienen ustedes 120 películas para amar a México, donde precisamente yo les voy platicando más de Cronos. Pues este es momento de que se lo lleven, llévense 120 películas para amar a México, acuérdense de utilizar su código Quiero mi libro para que obtengan un descuento, acuérdense de ponerle ahí Club de Cine, lo vi en el Club de Cine, Carlos Andrés Mendiola me dijo que me llevara el libro y me estoy llevando el libro, quiero mi colección de separadores y nosotros les mandamos esa colección de separadores para que ustedes lo tengan. Yo hace un ratito les mostraba el de Cronos, pero vaya, hay unos separadores que la verdad están fantásticos, de La Tarea, por ejemplo, sobre Y tu mamá también, de varias otras películas clásicas. Aparece por ahí también este muy simpático sobre Salón México. Y bueno, hay otros más en esta colección de separadores que son el complemento perfecto para su lectura de 120 películas para amar a México. Así que pues no se lo pierdan, por favor, si ustedes todavía no lo tienen en casa, es momento de tenerlo, es momento de que tengan 120 películas para amar a México y además así pues nos vamos preparando para cada una de las sesiones y para irlo platicando pues cada una de las semanas. Así que bueno, por favor, no dejen de comentarme y no dejen de platicarme sobre esta película, qué les parece y pues todos los recuerdos que tengan o lo que sepan de ella para que lo vayamos aquí pues elaborando y comentando entre todos. Y bueno, pues vámonos adentrando un poco más en Cronos de Guillermo del Toro. ¿De qué va esta película? El personaje principal en Cronos se llama Jesús Gris, que es un hombre, es un anticuario, ya en la tercera edad, digamos, y lo que le va a suceder es que se encuentra por accidente con este dispositivo precisamente, que es el dispositivo de Cronos. Es un dispositivo que un alquimista había fabricado pues justamente para extender su vida de manera indeterminada, ¿no? Este dispositivo que se encuentra Jesús Gris también es buscado por la familia de la Guarda y pues justamente la familia de la Guarda va a buscar hacerse del dispositivo, pero por error Jesús Gris lo acciona y esto hace que pues él empiece a darse cuenta de ciertos cambios y no se sienta tan, ¿cómo decirle? No se sienta tan, pues, listo o cómodo para entregarlo. Entonces va a haber por ahí una lucha por este dispositivo.
bastante interesante. Pues bueno, más o menos, no quiero contar spoilers, como siempre tratamos aquí en este club de cine de contarles, de invitarles a la película, de que se les antoje, de que si ya la vieron, pues se acuerden y la puedan ver de nuevo, y si no la han visto, pues tengan oportunidad de verla ya con toda esta información que seguro hará que sea todavía más placentera. Ahora mismo les cuento un poco del elenco, pero antes quiero agradecerle a Diana Urquiza que nos está acompañando por aquí. Diana, muchos saludos, qué bueno que estás con nosotros. Y también a Mía Martínez. Mía, todavía no la has visto, pero por favor, vela, créeme que te vas a pasar un gran momento con Cronos de Guillermo del Toro. Si te gusta Guillermo del Toro, esta es una gran manera de conocerlo todavía más y de conocer sus inicios. Presente, Diana, claro que sí, esa es la actitud, por favor, todos pasen lista por aquí, váyanos comentando y váyanos contando un poquito más de Guillermo del Toro. Pues ahora sí que la idea es que vayamos haciendo esto un live pues muy interactivo, que no nada más lo haga yo, que lo hagamos en conjunto con ustedes que nos están acompañando. Saludos a Mets Boom, qué gusto que estés con nosotros, Mets. Hola. Muchos saludos a ti y a tu familia. Y bueno, pues vamos comentando un poquito más, ¿no? Les cuento sobre el elenco de Cronos. Esta es una película con un elenco bastante interesante. Algo que pensaba justamente cuando estaba preparando los materiales es que tiene dos actores que compartimos con Como Agua para Chocolate. Aparecen de nuevo en esta película Mario Iván Martínez. A lo mejor a Mario Iván Martínez ustedes no lo tienen tan identificado en esta película, porque Mario Iván Martínez es el alquimista. Aparece en un prólogo, aparece en los primeros minutos de la película y viene pues caracterizado, ¿no? Entonces no es tan fácil necesariamente identificar. Aparece por ahí Margarita Isabel, justamente, que es justamente la mamá de Mario Iván Martínez, que interpreta a la esposa de Jesús Gris. Y bueno, Jesús Gris, el personaje principal, es interpretado por Federico Lupi, un actor que trabajaría con Guillermo del Toro también en El Espinazo del Diablo. Aparece Ron Perlman, que les mencionaba yo hace un ratito, un actor norteamericano que ha tenido una pues, carrera bastante larga con Guillermo del Toro, se convirtieron en muy buenos amigos y pues bueno, Guillermo del Toro además, como les decía aquí, Ron Perlman pues se tuvo que bajar un poquito el sueldo, pero pues ya después lo invitó a hacer justamente Hellboy en Hellboy 1 y Hellboy 2, que son estas dos películas en las cuales el protagonista, justamente Ron Perlman, hace de Hellboy. Aparece también Claudio Brook, un actor pues muy famoso de cine mexicano. Aparece Daniel Jiménez Cacho en una participación muy divertida, igual que Juan Carlos Colombo. Y la niña que aparece por ahí, que no hizo una carrera en realidad muy larga, pero bueno, aquí pues ya forma parte de la historia, es Tamara Shanat o Sanat. Entonces, bueno, este es como el elenco principal de Cronos. Les tengo algunos otros datos interesantes de este elenco y de varias cosas que pasaron con ello. Les mencionaba yo a este alquimista que se llama Fulcanelli, y que, bueno, justamente nos explica todo el funcionamiento de Cronos, que además es en algo muy típico de Guillermo del Toro. Si ustedes se fijan, casi todas las películas de Guillermo del Toro tienen un prólogo, ¿no? Aquí es una voz en off que nos habla de este alquimista. En muchas de sus otras películas tenemos como un cuento o alguien que nos da los antecedentes, ¿no? Esto pasa en El laberinto del fauno, por ejemplo, pasa en Hellboy 2, donde nos cuentan esto y ya luego entramos a la historia como tal con ese contexto. Pues este alquimista que se llama Fulcanelli, justamente el nombre de Fulcanelli era un seudónimo de un alquimista francés que existió por ahí del siglo XIX y del siglo XX y que curiosamente desaparece en los 40 sin que nunca se supiera su identidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta integración de el nombre, pues le da a Guillermo del Toro la oportunidad de generar un vínculo, por llamarle de alguna manera, con la realidad, ¿no? Un poco como rompiendo estas cuestiones entre fantasía y realidad. Bueno, Jesús Gris, como les mencionaba, es interpretado por
Federico Lupi, pero por ahí se dice que el otro actor considerado es un actor pues muy legendario, que es nada más y nada menos que Max von Sydow, a quien a lo mejor ustedes identifican o han escuchado sobre el séptimo sello. Justamente él es el protagonista de esta película, pues más de arte, muy, muy clásica, que es la que inmortaliza a Max von Sydow. Otro detalle muy interesante del elenco en particular, sobre todo de los personajes que tienen que ver con Ron Perlman y Claudio Brook, tiene que ver con la nacionalidad. Inicialmente estos personajes eran mexicanos o se entendía que habían ya nacido en México, ¿no? Sin embargo, algo que sucede durante ya la producción de la película es que en el caso, por ejemplo, de Ángel de la Guarda, que es el personaje que interpreta a Ron Perlman, pues la verdad es que Ron Perlman no hablaba español. Y trataron de enseñarle, trataron de pues hacer como varias maneras para que él pudiera hablar mejor español, y eso no sucedía. Entonces, por eso es que él habla tan poquito español en la película y prácticamente todos sus diálogos son en inglés. Guillermo del Toro además decía que el hacer este cambio, aunado al hecho de que estos dos personajes, Ángel de la Guardia y de la Guardia, que es su tío, sean norteamericanos y estén un tanto caricaturizados, un poquito exagerados, pues le permitía también hacer, pues pagarle con la misma moneda a Hollywood, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que siempre en el cine hollywoodense, o al menos en el cine hollywoodense de la época, ya ustedes me dirán si siguen pensando que está todavía muy en el estereotipo o no, pero en aquel entonces él quería un poco, pues, como pagarles con la misma moneda, ¿no? Poner a los norteamericanos bajo este estereotipo, ¿no? Y bueno, esto también explica justamente por qué el personaje de Ángel de la Guardia, pues, le tiene tanto resentimiento a México, y por eso, pues, se niega a hablar en español. Así que bueno, hablando de curiosidades, y además es como un aspecto interesante porque tenemos a el alquimista que viene del extranjero y que trae esto a México. Tenemos a los norteamericanos que están tratando de llevarse este dispositivo que ahora está en la Ciudad de México. Y tenemos a los mexicanos como tal, ¿no? A los personajes principales que son quienes se están adueñando, ¿no? Entonces, incluso por ahí podríamos encontrar alguna lectura que nos hablara de conquista, de colonialismo, quizás si queremos irnos por esa línea, no lo sé, ¿no? Simplemente es un planteamiento bastante interesante, hablando justamente de cómo están construidos y caracterizados estos personajes. Esta película sucede, o al menos se mencionan varios momentos. Inicialmente, cuando nos presentan los orígenes de este alquimista, el año es 1536. Los últimos momentos del alquimista ya son en 1937, y como tal la película sucede en 1996 y 1997. Empieza en un 25 de diciembre justamente y termina poco después del Año Nuevo. En la Ciudad de México precisamente, aunque los orígenes del alquimista son en Veracruz. Entonces, bueno, si vamos viendo un poco esta línea del tiempo, al pasar en 1996-97, en realidad es una película que sucedía en el futuro en aquel entonces, porque acordémonos que esta película pues se estrenó en el 93. Creo que ese es un detalle interesante, ¿no? La verdad es que no habíamos pensado que Guillermo del Toro de alguna manera nos estaba hablando de algo que podía pasar en México en unos años más, ya a finales del siglo pasado. Así que bueno, ya habían checado esos detalles, ya habían checado estos elementos para irlos pues relacionando o vinculando con esta película, con Cronos de Guillermo del Toro. Así que por favor síganme comentando, me dio mucho gusto hace un rato ver sus comentarios, los veo un poquito más calmaditos ahorita, pero no dejen de comentar, no dejen de platicarnos tanto de Cronos como de cualquier otra película de Guillermo del Toro, porque vamos a ir haciendo algunas conexiones más conforme vayamos avanzando en este análisis. Así que, pues bueno, vámonos. ¿Qué les parece si antes de pasar a hablar un poquito más ya sobre algunas cuestiones que tienen que ver con
el simbolismo de esta película, pues yo les quiero contar un poco, porque creo que viene mucho al caso en estos momentos, que vamos a irnos adentrando más en temáticas, en temas, pues justo un poco de esto que escribí para 120 películas para amar a México, pero por ahí ponía yo que Cronos, justamente el título de esta película, como el titán que le da el nombre, porque pues acordémonos que Cronos es el padre de Zeus y de los dioses en las mitologías griega y romana, pues atrapa y nos absorbe desde los primeros minutos en que la cámara atestigua y espía el viaje de Jesús Gris. Que vayamos tomando cuenta y nota ahí de que el personaje principal se llama Jesús y se apellida Gris. No es ninguna coincidencia y hay varios elementos en la historia que nos van a permitir profundizar en ello. Y bueno, pues como las máquinas finas y minuciosas que el Toro equipara con la morfología de los insectos, la cinta irá extendiendo sus telarañas para contar la pasión, muerte y resurrección del protagonista. Cronos es un viaje hipnótico que cautiva al mejor estilo de los encantadores de serpientes, para después, en una segunda mirada, asombrar ante las capas que envuelven esa mariposa de funesta belleza, ¿no? Esa es una partecita de mi texto de 120 películas para amar a México, así que, pues por favor, échenle una leída a todo mi texto en 120 películas para amar a México. Óiganme, yo aquí tomándome la molestia de escribirlo, que no es ninguna molestia, la verdad es que lo hago con todo el gusto, pero pues ojalá ustedes también se den el gusto de tener 120 películas para amar a México y de leer, pues no nada más ese texto, sino otros textos sobre otras 119 películas y de otros compañeros, colegas que van compartiéndoles de otros grandes, grandes clásicos del cine mexicano. Así que acuérdense de llevarse Motivos para amar a México, que está en www.mexicanísimo.mx, ahí le encuentran, ahí se lo llevan, ahí le ponen quiero mi libro y se lo llevan con un 10% de descuento, y además si le ponen lo vi en el club de cine, les mandamos de regalo su colección de separadores. Así que, ¿qué más quieren? Y además ya están equipadísimos para las siguientes emisiones de este club de cine. ¿Verdad que sí, Alonso Mérida? Alonso ya nos está diciendo que es fan de Guillermo el Toro. La verdad es que yo también, a Alonso no me he perdido ninguna de sus películas y siempre me encanta estarlas viendo y viendo y viendo, porque son de esas películas en las que uno descubre algo cada vez que las ve de nuevo, y además puede empezar a hacer conexiones de otras maneras, y bueno, la verdad es que es todo un deleite siempre ver a Guillermo el Toro. Y bueno, pues hablando de algunas de estas cuestiones que les compartía yo en mi texto, fíjense que algo muy interesante para ir redondeando y cerrando este tema que mencionaba yo de los personajes, pues tiene que ver con la manera en que decide nombrarlos, ¿no? Estos personajes están diseñados para referir la personalidad, los roles e incluso un poco el destino de estos personajes, y tienen significados bíblicos en muchos de estos casos, ¿no? Es Jesús Gris, Jesús como el Jesús de la Biblia, y viene muy al cuento porque vamos a ver aquí este personaje que pues se pone el dispositivo y adquiere una nueva vida, sin hacer mayores detalles, no se preocupen, no les estoy spoileando la película, pero es un personaje que de alguna manera muere y resucita como el propio Jesús. Claro, aquí va a tener un desenlace distinto, ¿no? Pero bueno, este aspecto de resurrección y de equipararlo con este personaje pues, de la Biblia tan importante, pues no es mera casualidad, ¿no? Y se apellida Gris, que va adquiriendo estos tintes pues bastante interesantes también, ¿no? Porque por un lado en un inicio el personaje es muy gris, o sea, la verdad es que es un hombre pues poco interesante, ¿no? Que tiene una vida muy rutinaria, que pues sí, no destaca de manera en particular y que además ya está en sus últimos años de vida, ¿no? Entonces también por ese lado podríamos decir que es gris. Y después este personaje literalmente se va a ver gris, ¿no? Porque en esta transformación que vive el personaje, pues su piel va adquiriendo
ese color. Luego tenemos estos aspectos o estos personajes que se apellidan de la guardia, ¿no? Que son el tío y el sobrino. Y que me parece que aquí juega Guillermo del Toro un poco con este humor negro, ¿no? Porque en realidad, pues podríamos preguntarnos para quién es este ángel o a quién está realmente apoyando. Es claro que no es un ángel que viene a ayudar a Jesús Gris, sino que lo pone en realidad en aprietos, ¿no? Eh, por cierto, hablando de aspectos curiosos, si ustedes tienen oportunidad de ver de nuevo la película, por ahí de la guardia, el tío menciona que él tiene derecho a este dispositivo, ¿no? Lo cual nos hace pensar un par de cosas. Por un lado, podría ser que él se sienta con esta autoridad sobre el dispositivo porque cree que pues lo ha estado buscando durante mucho tiempo, pero también nos podría hacer pensar que de alguna manera él es descendiente de Fulcanelli. Eh, el otro personaje que me parece merece mucho la pena mencionar, porque también tiene valor simbólico, su nombre es el de Aurora, esta niña que aparece en la película, que es la nieta de Jesús Gris, es la única que en realidad sabe lo que le está pasando, porque su esposa pues simplemente ve los efectos, ¿no? Y se vuelve muy curioso porque la noche siguiente de que Jesús ha utilizado este dispositivo, eh, Guillermo del Toro, haciendo muy bien lo que sabe hacer, nos va mostrando estos cambios, ¿no? A través de la acción. No nos los cuenta, los vemos, ¿no? Y al día siguiente Jesús Gris ya decide, se siente más joven, así que se quita el bigote, decide prescindir de la corbata que había usado hasta antes o del moñito. Y a ese día siguiente, por ejemplo, ya también la luz lo molesta un poco, ¿no? Y bueno, esta nieta que les mencionaba yo se llama Aurora. Es uno de los personajes, pues yo creo que más interesantes o más crípticos de la historia, porque es un personaje que no habla, solamente pronuncia una palabra a lo largo de toda la película, que es abuelo, en un personaje, pues ya prácticamente el clímax, y en un momento justo que va a hacer que Jesús Gris pues tome cierta decisión sobre su futuro, ¿no? No vamos a decir la decisión, esa ustedes la pueden descubrir con la película, pero este personaje que acompaña al abuelo, que es una niña, que también los niños van a ser personajes recurrentes en varias de las películas de Guillermo del Toro. Por ejemplo, lo vemos en El Espinoso del Diablo, donde el protagonista es un niño, lo vemos en El Laberinto del Fauno también, e incluso en algunas otras películas, por ejemplo en Hellboy 1, si ustedes han tenido oportunidad de verla, hay un momento en el que Hellboy come galletas con un niño, ¿no? Que además también nos permite justamente establecer que los niños no tienen estos prejuicios que otros personajes tendrían, ¿no? Entonces Aurora ve como de manera bastante, pues de alguna manera, pues no sé si llamarle real, pero no ve con tanto prejuicio lo que le sucede a Jesús Gris o lo que su abuelo ahora está haciendo, ¿no? Como esta cuestión de que necesite sangre para alimentarse, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el nombre Aurora, pues la aurora es justamente este inicio del día, esta luz, ¿no? Que es curioso porque justamente Jesús Gris pues se convierte en un vampiro y tiene este repele de la luz, pero justamente la luz y justamente su nieta es quien lo va a salvar al final, ¿no? Entonces, bueno, otro elemento muy importante de la película. Hay por ahí un momento muy entrañable en la película en la cual Aurora le esconde el dispositivo, tienen un diálogo muy bonito en el cual pues platican sobre la vida y sobre la muerte, y el abuelo pues le explica en cierta manera como lo que está sucediendo y que entiende su sentir, ¿no? Y que le agradece mucho esta preocupación que tiene por él. Y bueno, para cerrar un poco sobre los personajes, cerremos con un toque de humor negro, rescatando un poco este personaje de Daniel Jiménez Cacho, que interpreta al hombre que está ahí en el crematorio
¿Se acuerdan? Este es un momento muy divertido de la película. Bueno, no sé si llamarle divertido, la verdad es que, por favor, no me juzguen, es divertido en la película, porque cualquiera diría que estoy diciendo algo completamente, pues poco propio, ¿verdad? O muy poco político. En el cual manda a un personaje a que sea cremado y alguien llega preguntando por este personaje. Le dice, uy, joven, pues ya va a estar un poco difícil que lo vea usted, pero pues ¿cómo lo quiere? ¿Término medio o tres cuartos? ¿No? Y la verdad es que es un diálogo muy, muy simpático en el que uno no puede evitar reírse y pues nos reímos pues una cuestión pues ya un tanto trágica, ¿no? Porque el personaje pues se está convirtiendo en cenizas, o al menos eso creemos. Y bueno, vayámonos adentrando un poco en algunos de los temas, ¿no? Desde luego está la cuestión del tema religioso, que ya estuvimos comentando, que está muy, muy clara y muy sugerida a través de los nombres de estos personajes. Tenemos como otro tema muy importante el tema del tiempo, ¿no? Que está reforzado desde la cuestión de Cronos, el mismo nombre de la película, o la invención de Cronos, que es el otro nombre en el que se le conoce a esta película. Y a lo largo de la película hay varios indicativos que nos van hablando justamente de la cuestión del tiempo, ¿no? De este tiempo prolongado, por ejemplo, que es a través del vampirismo, de este deseo de prolongar el tiempo, de prolongar la vida. Por ejemplo, por ahí también tenemos pues el cambio de tiempo, ¿no? Como les mencionaba, hay una fiesta de Año Nuevo que justamente nos habla de nueva cuenta de un término de un ciclo y de un inicio de otro ciclo, que justamente pues se suma a estos temas del tiempo, pero que también se suma a estos temas, perdónenme, de corte religioso, y a este paralelismo que construye sobre el personaje bíblico, ¿no? Así que bueno, pues el tiempo es un tema muy, muy importante. Ahorita vamos a profundizar un poquito más de eso. Y platiquemos un poco del tema de los vampiros, que creo que es un tema importantísimo para tocar en esta película. Y bueno, antes de platicarles del tema de vampiros, quiero mandarles saludos a Edgar Israel. Edgar Israel, qué gusto que estés con nosotros por acá, acompañándonos. Por favor, platícanos tú también un poco más de Cronos. Yo sé que tú eres un gran, gran conocedor del cine y seguro tienes mucho que aportar de esta película. Y claro, cualquier comentario, por favor, no dejen de agregárnoslo aquí en el chat, por favor. Y bueno, pues hablando de vampiros, como les decía, esta es una película de vampiros en realidad, ¿no? Y creo que cuando hablamos de ella, pues es fácil hacer esa relación, aunque en la película nunca se menciona la palabra vampiro. Sin embargo, si nos ponemos a analizar el vampiro como tal, el vampiro como arquetipo, pues la verdad es que podemos identificar bastante bien que cumple con los elementos centrales del vampiro, y que además como tal el arquetipo del vampiro pues es un arquetipo profundamente simbólico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta cuestión de que se alimente de sangre. Aquí como tal, y esto es también algo pues muy propositivo de Guillermo del Toro, que además rescata en otra serie de novelas que después convirtieron en una serie que se llama The Strain. Me estoy acordando ahora del nombre en inglés, perdónenme, seguro a lo mejor alguno de ustedes me ayuda por aquí rescatando el nombre en español. En inglés se llama The Strain, donde habla también de vampiros, pero ahí son como una especie de virus, ¿no? Se comparte a través de este virus. Aquí es a través de un dispositivo en el cual al interior del dispositivo hay un insecto. Y después de que se ha usado el dispositivo, el personaje tendrá que alimentarse de sangre, lo cual, pues bueno, va muy relacionado con este arquetipo del vampiro. No va a desarrollar colmillos, como típicamente se hacen muchas otras historias que recurren a este tipo de personajes. Sin embargo, sí tiene mucha sed y mucha necesidad de alimentarse de esta sangre, ¿no? Incluso en algún momento él dice, me quema esta hambre, me quema esta sangre, ¿no? Y esto va muy ligado con esta cuestión de los vampiros, que por eso son condenados, ¿no? Se les llama también a los vampiros como condenados, porque uno,
están destinados para vivir, tienen que matar a otros o tienen que adquirir la sangre de otros. Están destinados a vivir de noche porque les lastima el sol. Esta vida eterna, que de alguna manera puede sonar como muy atractiva y que se consigue al convertirse como un vampiro, pues también los va a condenar a ser solitarios, ¿no? Porque la única manera en que podrían tener compañía es convirtiendo a alguien más en un vampiro. Y pues eso, pues obviamente no sería tan deseable, ¿no? En este sentido de, pues sí, va a tener vida eterna, pero pues para eso tiene que vivir de sangre y tiene que solamente vivir de noche. Así que bueno, hay estos aspectos muy claros del vampirismo. También se vuelve más pálido y también para dejar de existir, se menciona ahí en la historia. La verdad es que aquí la historia se reserva algunos aspectos. Acuérdense que el personaje de la guardia, el tío, rescata los escritos del alquimista y ahí conoce más y conoce mejor cómo funciona este dispositivo, cómo se tiene que utilizar y todo lo demás, y sabe también que para que la persona deje de vivir, pues tendrán que acabar con su corazón, justamente como sucede también típicamente con los vampiros, donde ahí, bueno, tienen que ser atravesados con una daga en el corazón o con algunos otros recursos, ¿no? Y bueno, toda esta cuestión del vampirismo, pues de nueva cuenta, hay mucho simbolismo religioso, ¿no? Así que podemos cerrar esta parte de los vampiros y del simbolismo religioso, porque acuérdense que Dios o la divinidad está representada por el sol, ¿no? Así que, y la parte pues maligna o del demonio está asociada con la noche, así que pues esto también equipara muy bien, pero bueno, nos da muchísimo de qué platicar, porque la verdad es que aquí es curioso cómo Jesús Gris, que es este personaje que se convierte en vampiro y que lleva un camino similar al de Jesús, pues este camino lo está llevando ya desde esta oscuridad de la cual él incluso desconoce y de la cual pues tendrá que tomar una decisión al final de la película, ¿no? Que ustedes pueden ver pues justamente cuando tengan oportunidad de ver esta película, que como les comentaba la encuentran por ahí en Amazon. Seguro está en algunas otras plataformas igual y no tan bien establecidas, digamos, pero bueno, eso ya es decisión de ustedes. Yo les cuento dónde la pueden encontrar adecuadamente. Y bueno, nos quedan unas cositas más que ir platicando de esta película. Por favor, ustedes váyanme comentando alguna otra cosa que les haya llamado la atención de esta película, algo más que quieran ir comentando de Cronos de Guillermo del Toro. Ya vi que hay por aquí varios fans, varios conocedores del cine de Guillermo del Toro. Algo que ustedes quieran aportar también a este club de cine, a este análisis que estamos haciendo de Cronos y que estamos compartiendo de sus temas y de aspectos importantes de la película. Este es momento, vayámoslos compartiendo aquí. Miren, por acá ya Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, gracias por acompañarnos. Nos está diciendo que Guillermo del Toro es genial. Es cierto, fíjate que nos está haciendo aquí una gran contribución. Carlos, muchas gracias. Nos dice que el dispositivo llega también hasta una introducción de un episodio de Los Simpson, que tiene que ver con la noche de brujas. Sí, la verdad es que Cronos es de esas películas que no nada más ha tenido impacto en nuestro cine, sino que también ha tenido impacto en el cine internacional. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo la verdad es que de Guillermo del Toro, del Gordito del Toro, como lo conocen todo el mundo, pues no puedo dejar más que recomendarlo y me da mucho orgullo ver lo que ha hecho y cómo sigue integrándonos en todo lo que él participa, ¿no? Y bueno, pues justo antes de irnos ya a nuestros comentarios de cierre, para que pueda yo ir agregando todo lo que ustedes quieran ir compartiendo también por acá, pues les recuerdo que pueden saber más de Guillermo del Toro justamente en 120 personalidades para amar el cine mexicano o 120 personalidades para amar el cine. La verdad es que se van a encontrar aquí muchas de estas personalidades claves que han formado nuestro
cine, actores, directores, productores, guionistas, desde aquellos personajes y desde aquellas personalidades pues ya muy, muy emblemáticas que todos conocemos, como María Félix, como Guillermo del Toro, como Alfonso Cuarón, están por aquí en este libro, pero también van a encontrarse algunas figuras mucho, mucho más recientes, como Marta Gareda, por ejemplo, o Luis Gerardo Méndez. Así que no se lo pierdan, échenle un ojo, acuérdense que es justamente pues uno de nuestros libros base para este club de cine. Y claro, el otro libro que no les puede faltar es este, 120 películas para amar el cine mexicano, donde pues platicamos de películas como Cronos, que estamos comentando hoy, o platicamos de películas como Agua para Chocolate, que fue el de la semana pasada, o Solo con tu pareja, que estaremos platicando la próxima semana. Y por cierto, aprovecho para irles pidiendo y irles recordando que nos vayan sugiriendo más películas de las cuales quieran que vayamos platicando. Tenemos ya previstas algunas para nuestras siguientes sesiones, que son grandes clásicos de nuestro cine, pero este espacio está abierto también para de repente ir comentando a lo mejor algunas otras películas más recientes o alguna que ustedes quieran ir comentando, que digan, hijos, es que esta película tenemos que platicarla porque pues no sé bien qué onda con ella, está muy rara, o no sé dónde encontrar esta película, o tengo esta duda. Pues por favor, aquí nos lo van proponiendo y nosotros con mucho gusto lo vamos incluyendo en nuestras siguientes sesiones. Al final este club es de todos ustedes también, entonces ayúdennos a el equipo de Motivos para Amar a México para pues irlo construyendo con toda su retroalimentación y todos sus comentarios. Y bueno, pues vayamos cerrando nuestro club, platicando un poco de algunos de estos sellos del director que les estaba yo platicando que aparecen a lo largo de esta película y que vamos a poder ir viendo en otras películas de Guillermo del Toro. Uno de ellos tiene que ver con los insectos. Guillermo del Toro ha dicho ya en varias ocasiones que él considera que los insectos son los animales o los seres pues más perfectos en la Tierra, ¿no? Que tienen mecanismos que funcionan muy, muy bien y que, bueno, aquí el propio mecanismo de Cronos, el propio dispositivo, pues pareciera ser un insecto y en su interior tiene también un insecto y aparecen por ahí algunos otros insectos, aparecen unas cucarachas al inicio, que son justamente las que nos dan cuenta de que Cronos está por ahí en un arcángel, escondido como parte de esta reliquia. Y bueno, ahí hay otra conexión religiosa, por ejemplo. Y estos insectos van a ir apareciendo a lo largo de varias otras de sus películas. Aparecen en Mimic, por ejemplo, que está un poco más en la ciencia ficción. Mimic es la primera película de Guillermo del Toro en Hollywood. Es la película que él ha declarado más ha sufrido, ¿no? Porque estaba pagando su novatada en Estados Unidos y no necesariamente es su mejor película, porque es una película en la cual estaba aprendiendo a negociar, ¿no? Con los estudios y a defender su punto de vista. Pero bueno, encontraremos más en otras películas como El Espinazo del Diablo, en Blade Runner también aparecen otras películas, otros insectos. Aparecen también como otro elemento a lo largo de sus películas. En algunas de ellas aparecerá la sangre, por ejemplo, o algún fluido corporal como un elemento importante. Aparece en Blade 2, por ejemplo, que es otra película que dirige Guillermo del Toro y que también es sobre vampiros, basada en un cómic. Justamente aparecen varias veces también, tanto en Hellboy como en El Espinazo del Diablo, como en El Laberinto del Fauno, y aquí círculos concéntricos, como generando esta idea de ciclos que se van repitiendo, ¿no? Ya les había yo mencionado hace un ratito a los niños también son un elemento muy, muy importante en varias de estas películas, justo por esta cuestión de que tienen la oportunidad de creer, ¿no? No van con una mirada ya establecida en torno a qué es correcto o qué no es correcto, sino que tienen esta forma de poder aceptar mucho más fácil algunas cuestiones que a lo mejor nosotros ya como adultos pues juzgaríamos como incorrectas, y que pues pueden dar pie
a varios de los hechos que suceden y que también nos dan un poco esta mirada de Guillermo del Toro en términos de, pues a lo mejor abrir un poco nuestra mente a cuestiones sobre las cuales pues no creeríamos, ¿no? Como estos seres de otros mundos eh, o acciones que nos podrían parecer poco reales, ¿no? Entonces, bueno, eso también aparece en varias de sus películas. Otro detallito por ahí que van a poder encontrar es que aparecen al inicio de la película, tanto al inicio con la presentación del alquimista como más adelante cuando conocemos el lugar donde vive de la Guarda, pues aparecen varios órganos en botellas, ¿no? Lo cual vamos a ver repetido en otras de sus películas, como en Blade 2 y como en The Strain, esta serie que les mencionaba, pues también nos aparece por ahí. Algo más que les puedo recomendar para ver en Cronos, si tienen oportunidad de verla de nuevo. Por ahí, al inicio de la película, aparece un hombre paseando a su perro enfrente de la casa de Jesús Gris. Y pues ese hombre es nada más y nada menos que Guillermo del Toro. Hace ahí un cameo. Son él y su esposa del momento. En esos momentos ya se divorció de esa esposa. Pues ellos dos aparecen por ahí. Así que pues el gordito del Toro aparece también en su película. Y bueno, antes de hablar de los temas, quiero agradecerle a Edgar Israel que nos está haciendo por acá una aportación. Dice que Guillermo del Toro ha sido un gran director que con sus icónicos personajes nos ha conectado con nuestras propias monstruosidades como seres humanos. Qué gran observación, Edgar. La verdad es que coincido, ¿no? Creo que algo que hace muy bien Guillermo del Toro es pues justamente comenzar a dialogar y abrir este diálogo sobre la humanidad y sobre cómo los seres humanos podemos ser también muy monstruosos, ¿no? De repente tratando de conseguir nuestros propios objetivos, como aquí lo hace de la Guarda, o por ejemplo en La forma del agua, pues justamente el antagónico de esa película, que se convierte en un monstruo en forma humana, está persiguiendo a su vez al monstruo de esa película, de La forma del agua, y además en esa película en particular, ya podríamos tener oportunidad de analizar esa en otra ocasión, no es nuestro tema de hoy, pero simplemente para hacer una conexión que creo que nos viene muy bien para ir concluyendo. En esa película se acordarán que el personaje principal es muda, su mejor amigo es un hombre gay y su compañera de trabajo, que también es una muy buena amiga de ella, es una mujer de color, ¿no? Entonces va hablando y va tejiendo estas cuestiones que tienen que ver con inclusión, cómo estos personajes han sido minimizados y como bien dice Edgar, pues existe por ahí otro personaje humano que es el que se convierte en monstruo, ¿no? Entonces, bueno, qué buena observación. Y me encanta otra observación que nos está regalando por aquí Carlos Ramírez, que nos dice que justamente Guillermo del Toro hace un guiño a otro gran director, no propiamente de terror, pero, o bueno, podríamos discutir si es de terror, pero sí de mucho suspenso, que es Alfred Hitchcock, que en varias de sus películas, pues justamente sale paseando a un perrito, ¿no? Así que bueno, pues muchas cosas interesantes y muchos detallitos que ir comentando sobre Cronos de Guillermo del Toro. Y bueno, pues me parece importante recordarles, ya para que vayamos cerrando justamente en estos temas de esta película, pues tenemos por un lado que nos habla sobre todo, yo creo que uno de los temas principales que están ligados por ahí tiene que ver con esta cuestión del tiempo y que nos habla de humanidad, de la mortalidad y de la inmortalidad, ¿no? De este deseo de trascender, de este deseo de seguir estando con nuestros seres queridos y de cómo eso puede tener un precio, ¿no? Así que también nos va hablando de esta importancia y de esta razón por la cual pues tenemos un ciclo, ¿no? Un ciclo que termina y en el cual están aquí tratando de luchar, tratando de extender de la guardia, y por otro lado Jesús Gris tiene esta oportunidad
de vivir mucho más tiempo, pero bueno, tiene que tomar una decisión de si eso es lo que quiere eh, y si quiere pagar el precio que eso conlleva, ¿no? Que es un gran momento ya del clímax de la película. Todos estos temas obviamente están relacionados con el vampirismo, que también se podría plantear que es una alegoría de la adicción, ¿no? Porque podemos verlo tanto a él como a De la Guardia muy en esta dinámica desesperada de necesitar el dispositivo y de necesitar también la sangre para seguir viviendo. Algo muy interesante también, hablando de esta cuestión de humanidad y de lo que nos define, es cómo estas etapas de la vida también están representadas por los personajes principales, ¿no? Por Aurora, que representa esta infancia, por Ángel, que ya nos habla de una etapa pues más madura, por Jesús, que ya está en esta tercera edad, y por el propio De la Guardia, que ha dejado de ser incluso en cierta manera humana, ¿no? Humano, porque ya en algunos momentos bueno, no en algunos momentos, percibimos desde un inicio que la mitad de él ya está en estas botellas, ¿no? Entonces, ha perdido mucho de lo que forma su cuerpo y en perder estos órganos, pues también ha ido perdiendo esta humanidad, ¿no? Que también lo está llevando a tratar de extender su vida mucho más. Entonces, bueno, estos son como los temas principales que podemos ir encontrando en Cronos, que nos da para mucho que platicar. Hoy hemos estado platicando ya aquí algunas cosas, con lo que yo les he estado compartiendo, con lo que ustedes nos han estado compartiendo, que también les agradezco mucho. Y bueno, pues con esto casi vamos cerrando. Por favor, no dejen de comentarnos, de hacernos sugerencias. Les agradeceremos muchísimo todo lo que nos vayan aportando para este club de cine, para que nos vayamos viendo aquí todos los miércoles en punto de las 18:30, de las 6:30 de la tarde, y podamos siempre tener una tarde de mucho cine. Yo les voy platicando que la próxima semana vamos a cambiar de nuevo de género. Ya hablamos de un drama con realismo mágico en Como agua para chocolate. Hoy nos fuimos al terror y la próxima semana estaremos platicando de una comedia romántica que también es una ópera prima y que es nada más y nada menos que Solo con tu pareja. Una película muy divertida, también con Daniel Jiménez Cacho, y que tiene mucho que analizarse, por cierto. Ya les estaré platicando, pero tiene muchas cuestiones por ahí muy simbólicas y muy interesantes que hablar de Solo con tu pareja. Y bueno, pues estas tres películas de las que hemos estado platicando, recuerden que las encuentran en 120 películas para amar a México, y recuerden que pues siempre adquiriendo cualquiera de los tomos de Motivos para amar a México, no nada más estos tomos sobre cine, sino también los tomos sobre música o gastronomía, pues nos están ayudando a seguir promoviendo el amor por México. Acuérdense que aquí en Motivos para amar a México, esa es nuestra principal consigna, seguir promoviendo el amor por México, y qué mejor manera que ustedes lo hagan adquiriendo uno de estos tomos o los dos tomos. Por favor, acuérdense que ustedes se lo llevan entrando a www.mexicanísimo con x ambas.mx, y ahí se encuentran 120 películas para amar a México, 120 personalidades para amar el cine mexicano. Utilicen el código Quiero mi libro. Quiero mi libro, creo que esa es la mejor palabra de decirlo. Quiero mi libro en mayúsculas, y ustedes se llevan 120 películas para amar a México y cualquier otro tomo con un 10% de descuento. Acuérdense que se los podemos enviar a cualquier lugar de esta República Mexicana. Y acuérdense que si le ponen por ahí que se están llevando este libro porque lo vieron en el Club de Cine, pues les vamos a regalar cortesía del Club de Cine la colección de separadores. Así que pues qué mejor que tener también ahí su separador de Y tu mamá también, de Cronos, que ya vieron la ilustración que está espectacular, de Un tranvía llamado Deseo, y de algunas otras películas que aparecen en esta colección de 120 películas para amar a México. Así que ayúdenos a seguir promoviendo el amor por México, adquiriendo para ustedes o regalándolo. Oigan, estamos en el mes de cine mexicano, así que pues
Es momento de que ustedes regalen cine mexicano, lo compartan a través de estos libros. Y todavía más que, bueno, pues viene septiembre, así que pues es un gran, gran regalo para ustedes y para cualquier persona que conozcan. Le agradezco mucho a Oscar Marcos que nos haya acompañado también en esta ocasión en el Club de Cine. Yo los espero aquí la próxima semana, el próximo miércoles en el Club de Cine. Le agradezco a Sebastián Guerra, a Sebas Guerra, por ayudarnos en los controles. Le agradezco también a Valeria, que nos ayuda compartiendo en las redes sociales. Y pues les agradezco a ustedes. Este Club de Cine lo hacen ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Yo los veo toda la semana aquí en Carlos Andrés Mendiola. Les recuerdo que les estoy compartiendo por aquí contenidos todo el tiempo, no solo de cine mexicano, sino de cine en general, también de series y a veces les voy compartiendo por ahí de algún que otro libro. Y bueno, también recuerden que en Motivos para Amar a México y en Mexicanísimo, pues todos los días se encuentran ustedes muy, muy buen contenido relacionado con nuestro país. Esparzan el motivo para amar a México y recuerden que todos los mexicanos somos y debemos de ser el mejor y el mayor motivo para amar a México. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.